Dios los bendiga. Un nuevo domingo, un nuevo día, y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos has ayudado. Me alegra mucho saludarlo. Desde acá le envío un gran abrazo de parte de Dios a usted, a su hogar, a su familia. Nos alegra mucho que usted nos permita entrar a su casa y nos permita compartir con usted este tiempo donde podemos compartir la palabra de Dios. Mi esposa hace 8 días hablaba acerca del énfasis que Dios nos dio este año, el año 2020, ver como Jesús 2020, y hablábamos sobre ver con sabiduría, y ella nos daba una gran enseñanza sobre la sabiduría. Pero uno de los grandes desafíos que tiene la sabiduría es que la sabiduría se habla, y de eso quiero hablarle a usted en este día, de hablar con sabiduría. De que Dios nos ayude a hablar con sabiduría. Quiero decirle que cómo podemos hablar con sabiduría sería como la pregunta que vamos a resolver hoy. Pero ahí hay una gran necesidad. Todos debemos hablar con sabiduría. Todos debemos aprender a hablar con sabiduría. Porque es que no sé si usted se ha dado cuenta que las palabras, los diálogos, el hablar construye vida. Que cuando uno habla, cuando uno le habla a una persona y le habla de cierta manera, puede producir algo malo en esa persona, pero si usted le habla de otra manera, puede producir algo bueno. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido palabras en nuestra vida y muchas de esas palabras han construido cosas dentro de nosotros? Así que es muy importante cómo vamos a hablar nosotros. Pero lo más importante es poder hablar con sabiduría. Y a eso quiero invitarlo en este día, a que hablemos con sabiduría. Y para esto lo invito a que incline su rostro, oremos, hagamos una oración a Dios y le pidamos a Él que nos hable primeramente y nos enseñe cómo hablar con sabiduría. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar a través de estos medios de comunicación. Te pido, Señor, que hoy nos enseñes a hablar con sabiduría. Enséñanos, porque todos necesitamos hablar con sabiduría. Ayúdanos, Dios, guíanos. Señor, danos tu presencia, háblanos y llévate cualquier distractor de nuestros hogares para poder hablar con sabiduría. Te damos muchas gracias, Padre bendito y celestial. Amén y amén, Señor. Y retomando lo que veníamos diciendo, si algo es importante en la vida son las palabras. Y para esto quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de los Proverbios. Y vamos a mirar unos proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo del 18 al 20. Vamos a ver 3 proverbios. Claro que casi todo el capítulo del capítulo 12 de Proverbios habla sobre las palabras, habla de la importancia de las palabras. Pero vamos a tomar estos 3 versículos. Proverbios 12, del versículo 18 al 20. Dice así, voy a leer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Y es curioso, porque aquí el proverbista Salomón está hablándonos sobre el hablar. Y nos empieza a decir que a veces las palabras pueden ser como una espada, o pueden ser como palabras hirientes que dañan a las personas, que pueden hacer daño en otros. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Y entonces habla sobre esas personas que hacen esos comentarios hirientes, o la Reina Valera 60 dice que son como una espada que hace daño. Pero dice que el sabio dice, pero las palabras del sabio traen alivio. Y la Reina Valera 60 dice, sanan. Traen sanidad o sanan esas palabras. Entonces vamos a ver lo importante que es aprender a hablar con sabiduría. Porque si algo nota uno en este tiempo es que no hablamos con mucha sabiduría.
que tal vez el confinamiento, que tal vez el estrés, los problemas, las dificultades no nos hacen hablar con sabiduría. Y si dijéramos de hablar, pues sabemos que mucha gente hoy en día publica, que viene del hablar, viene de coger esas palabras, escribirlas, o esos pensamientos, escribirlos y publicar algo. Pero a veces lo que publicamos no es bueno, no es sabio, no es sabio. Y entonces yo quiero invitarlo hoy a que aprendamos a hablar con sabiduría. Y para esto es importante pensar en 3 palabras: piense, proclame y promueva. Piense, proclame y promueva. 3 palabras que nos van a ayudar en el día de hoy. Primero que todo, piense antes de hablar. Piense antes de hablar. Si algo le cuesta a uno cuando es niño, es aprender a pensar antes de hablar. Yo pienso que algo que debería enseñarnos, o se debería enseñar muy afortunadamente, debería ser pensar antes de hablar. Por ejemplo, yo hoy para hablarle a usted tuve que pensar, hacer toda una tarea, escribirla aquí en mis apuntes y pensar cómo decir las cosas de la mejor manera, sin que usted se vaya a sentir herido, pero que usted sí entienda que hay que aprender a hablar con sabiduría. Y es algo que a veces no nos pasa en la vida, porque normalmente en la vida alguien nos empuja y de una vez soltamos palabras. Tenemos un choque en casa con la familia y de una vez salen las palabras. Tenemos momentos de la vida y gritamos, decimos cosas y después decimos, ay, ¿yo por qué dije eso? Eso no pasa nada con lo que dije. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado en pensar eso. Sus palabras determinan muchas cosas y sus palabras pueden dar vida o pueden traer muerte. Así que analice muy bien cómo es que usted habla y aprendamos hoy del consejo de Salomón a hablar con sabiduría. Porque voy a empezar desde el versículo 20, o sea, hoy voy a ir el 20, el 19 y el 18. Porque el versículo 20 nos dice, el corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Y uno dice, ¿de dónde vienen las palabras? ¿De dónde salen las palabras? Pues Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hay guardado dentro de ti, de las palabras que tú has escuchado y que se han guardado en tu vida, tú normalmente de eso mismo hablas. Y no sé qué tipo de palabras escuchaste tú cuando eras niño. No sé si escuchaste palabras que te dieron vida, palabras que te dieron esperanza, palabras que te dieron ánimo, palabras como, oye, tú eres capaz de lograrlo, Dios te hizo muy especial, Dios te dio la capacidad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ánimo, adelante, un problema no quiere decir que todo se haya acabado, tranquilo, vamos para adelante. Y qué bonito es cuando nos dieron palabras de vida. Tranquilo, mañana será mejor, hoy no se pudo hacer, mañana se va a hacer, pero qué triste es cuando recibimos palabras que producen muerte, o palabras que desaniman, o palabras que entierran, palabras que hacen daño. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de palabras vamos a sacar. Pero para esto es necesario pensar, porque aquí la Biblia nos dice que la persona que trama el mal está lleno de engaño. Sí, el corazón que trama el mal está lleno de engaño. Y uno dice, ¿por qué hay gente que piensa tan mal? O se la pasa pensando en malas cosas. Y cuando uno analiza el poder de las palabras, es porque muchas veces recibió palabras que le hicieron daño o que trajeron maldad a su vida. Como, tú no sirves para nada. Tú eres un problema. ¿Por qué no eres como esta persona? ¿Por qué no eres como aquella persona? Es que tú sí, qué complique contigo. Tú eres un estorbo, tú eres un problema. O tú eres, y a veces son solo palabras que van a enterrar a esa vida. Por eso es importante
analizar qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que para un judío, para el oriental, la mente y el corazón es básicamente lo mismo, es donde se guarda todo lo que amamos, lo que atesoramos, lo que recibimos, y eso llega a nuestra vida. Así que es muy importante, primero que todo, pensar en lo que has escuchado. Y te invito para que pienses cuáles son las palabras que te gobiernan a ti. ¿Acaso son palabras de que no puedes, esto está grave, todo se va a acabar, la vida no es buena para mí, yo soy un problema, yo soy un estorbo, yo no valgo nada, yo no soy nadie, yo nunca voy a salir adelante? ¿Acaso ese tipo de palabras son las que tú escuchas? Porque tal vez las escuchaste de niño. Así que yo te invito hoy para que pienses en esas palabras. Por un momento, piensa. Recuerda que las palabras dentro de ti construyeron o destruyeron. Las palabras se anidan en el corazón y del corazón suben a la mente y de la mente declara lo que hay dentro de ti, vida o muerte. Y lo otro que necesitamos hacer con esas palabras o con lo que hay en nuestra mente es aprender a pensar en lo bueno. Si tú me dices, pastor, pero ¿yo cómo hago? ¿Yo cómo hago si a mí siempre me dijeron que yo iba a ser malo, que yo no iba a servir para nada, que yo siempre iba a acabar destruido, que yo siempre iba a meter la pata, que yo nunca iba a salir adelante, que yo iba a repetir los mismos errores de mi papá, que yo iba a repetir los mismos errores de mi mamá, que yo siempre iba a cometer errores? ¿Cómo hago? Pues es algo muy clave y es pensar como Cristo, tomar la mente de Cristo. Porque si algo habla la palabra de Dios es que Cristo nos ha dado su mente, que nos revistamos con la palabra de Dios, que la tomemos la mente de Cristo. Porque cuando nosotros tomamos la mente de Cristo, nuestra mente, esas palabras que nos sirven, se empiezan a cambiar. Y entonces podemos empezar a pensar en lo bueno. Porque recuerda, hay que pensar antes de hablar. Y para pensar en lo bueno que vas a decir, en cómo vas a calmar un problema, en cómo vas a arreglar un problema, en vez de que con tus palabras generes uno mayor. Porque listo, está bien, tú recibiste malas palabras. Pero con la mente de Cristo podemos empezar a pensar en cosas buenas. Por algo dice la palabra de Dios, la blanda respuesta aplaca la ira. Y es que necesitamos aprender a cómo hablar bien, a cómo hablar con sabiduría. Y si algo necesitamos clave es que cambie nuestra manera de pensar, y solo necesitamos que la palabra de Dios entre en nosotros, cambie nuestra manera de pensar, haga una transformación, una metamorfosis. Porque tú no puedes ser la misma persona, tú no puedes seguir el mismo mal ejemplo que te dieron tus padres, hacerlo tú con tus hijos. Tú puedes aprender a controlar tu lengua, tus palabras. Tú puedes aprender a pensar si las palabras que le vas a decir a ese hijo lo van a levantar o lo van a enterrar. Tú tienes que aprender a pensar antes de hablar. Piensa en lo bueno. Piensa para hablar. Piensa en hacer el bien. Piensa como Cristo. Piensa como Jesús. Mira, si algo sabe Jesús, es que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Y hace 8 días nos mostraron cómo conocía la mala intención de los que se acercaban a preguntarle si era lícito pagar el tributo al César o no. Pero Jesús también conoció el pensamiento de sus discípulos, y una vez los discípulos dice que estaban hablando entre sí de quién iba a ser el mayor y estaban preocupados por quién iba a ocupar el puesto más alto. Y Jesús, entendiendo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo algo muy cierto. Cualquiera que quiera ser el mayor entre todos, sea el servidor de todos. ¡Wow! Porque es que Jesús siempre tiene una respuesta para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. A no pensar como piensa la sociedad, a no pensar como piensa el mundo, a no pensar como piensan los que planean el mal. Porque qué triste saber que hay personas que utilizan toda su capacidad mental para hacer daño, para destruir.
que utilizan toda su capacidad mental para hacerle daño a los demás. No, nosotros tenemos que utilizar toda la capacidad mental que Dios nos ha dado para el bien. ¿Cómo ayudamos a otros? ¿Cómo construimos con nuestras palabras? ¿Cómo hacemos para que nuestras palabras, en vez de enterrar, levanten y traigan ánimo? ¿Cómo hacemos? Así que lo primero que tenemos que aprender a hacer es pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Y aquí es importante que nosotros sigamos adelante en este proceso de aprender a pensar. Pero la segunda palabra que vimos al inicio, recuerda, lo primero es pensar, lo segundo es proclamar. Lo segundo que tenemos que aprender es a proclamar verdad con amor. Y vuelvo y te lo repito. Proclamar verdad con amor. Porque es que hay muchos que se justifican y dicen, no, pastor, pero es que yo hablo así porque yo digo la verdad como es, yo no tengo pelos en la lengua. Déjame decirte algo. Cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra de Dios nos invita a que nuestras palabras lo que traigan es ánimo. No que hieran. Y tenemos que aprender a pensar con amor, a proclamar lo que hablamos con amor. Tenemos que aprender a pensar si nuestras palabras, las palabras que yo le digo a esta persona, sí son ciertas, pero cómo se las digo con amor, para no herirlo, para no destruirlo, para no enterrarlo, para no hacerle daño. Porque es que tú puedes decir, me saqué esa espinita que tenía hace rato y le dije lo que le tenía que decir y así es que va a aprender y así es que esto, así es que aquello. Pero recuerda, tus palabras pueden matar o pueden dar vida. Tus palabras pueden traer esperanza o pueden traer muerte. Tú decides cómo vas a utilizar tus palabras. Recuerda que tú puedes proclamar, pero debes aprender a proclamar la verdad con sabiduría. Recuerda que estamos hablando de la necesidad de hablar con sabiduría. Y para hablar con sabiduría debemos aprender a hablar la verdad con amor. Con amor, como dice el pasaje. Pero las palabras del sabio traen alivio, traen salud. Y tenemos que aprender a llevar nuestras palabras a esa salud, a esa vida de las personas. Proclama la verdad con amor. Nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos, pero a cómo hablamos, cómo proclamamos lo que hay dentro de nosotros, es importante el cómo lo hacemos, cómo le decimos a alguien, ¿sí? ¿Cómo le decimos a alguien que está haciendo algo mal? Si tú tienes un niño pequeño ahorita que estás de mamá o de papá en casa, de profesor con ellos allí trabajando en casa y tu hijo hace una multiplicación mal y tú le dices, este sí es bruto. Déjame decirte algo, no lo estás ayudando en nada. No lo estás ayudando en nada. Tus palabras lo están enterrando. Si tú le dices, es que usted es un torpe, es que usted no sirve para nada, es que usted es un sucio, usted es un desjuiciado, usted es esto, usted es aquello, tus palabras son como una espada que está matando el alma, que está matando la mente, que está matando el corazón de ese niño y que está matando a tus nuevas generaciones. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que aprender a hablar con sabiduría y para eso hay que proclamar la verdad con amor. Papito, te quedó mal la tarea, tenemos que aprender a hacerla bien. Ven y yo te ayudo. Ven, esfuérzate un poco. A ver, oremos. Dios te dio sabiduría, hijito. Dios te dio la capacidad de hacer las cosas bien. Vamos. Porque es que palabras hirientes hay muchas. Mija, ¿cierto que usted estaba contenta hoy cuando hizo el desayuno? De pronto usted ya le dijo eso a su mujer hoy. Y su mujer, ay, claro, mi amor, estoy contenta. Hoy es día del Señor. No se lo digo por eso. Se lo digo porque le quedó salado lo que hizo. El caldo le quedó saladísimo. Palabras hirientes. Palabras hirientes. Y si algo tenemos que cambiar para hablar con sabiduría es sacar esas palabras que hieren, esas palabras que no edifican sino que destruyen. Y entonces yo he escrito aquí algunas cosas, algunos contrastes, porque si algo hace la sabiduría proverbial es hacer comparaciones, contrastes. Proclama verdades, no vulgaridades. Porque a algunos se les pasa la verdad a vulgaridad.
Y tú no tienes que llevar la verdad a la vulgaridad para que sea una verdad. Proclama verdades, no vulgaridades. Sea una persona sabia al hablar. Es una persona sabia. Habla vida, no muerte. Recuerda esto, habla vida, no muerte. No pienses en dañar, no pienses en destruir. Recuerda que es muy delicado lo que sale de nuestras palabras, porque nuestras palabras salen, pero entran a la mente, al corazón de la otra persona y allí a veces se anidan. Pronuncia esperanza y no desesperación. Pronuncia esperanza. ¿Cuáles son las palabras que tú has proclamado estos días en medio de esta cuarentena, en medio de que alarguen y alarguen y alarguen las cosas? ¿Cuáles son las palabras? Y tú tienes que aprender a tener cuidado si tus palabras están trayendo esperanza o desesperación en medio de este confinamiento. ¿Cuáles son tus palabras? Proclama su palabra, no tus palabras. ¿Sabes algo? Si algo necesitamos los seres humanos es aprender a proclamar o a hablar la palabra de Dios a otros, a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, hablarles la palabra, no mis palabras, no esas palabras con las que yo crecí, no esas palabras hirientes, no esas palabras de echar vainas. No es simplemente proclamar, no es simplemente hablar por hablar. Dios nos puede enseñar a hablar mejor. Porque si nos llenamos de la mente de Jesús y le pedimos al Señor que habite en nuestro corazón y que tome el control de nuestra lengua, de nuestra vida, de nuestro dominio propio, y pensamos antes de hablar, pues vamos a aprender a hablar palabras que traigan vida. Proclama para aclarar y no para atacar. Escucha muy bien. Cuando estés en medio de una diferencia, de una discusión, de un problema de pareja, de un problema con los hijos, lo que tú hables, lo que tú proclames, que sea para aclarar el problema, no para atacar a la persona. Porque así vamos a crear más problemas. También aquí hay otra, dice, pronuncia alegría, no amargura. Pronuncia alegría. Y vuelvo al versículo 20, porque el versículo 20 dice, el corazón que procura la paz rebosa de alegría. Que tus palabras traigan paz, que tus palabras traigan alegría, que tus palabras no estén llenas de amargura, que no estén llenas de amargura. Porque es que es fácil amargar a otros, es fácil soltar ese veneno, soltarlo. Y amargar a todos en casa, porque cada vez que tú hablas lo único que se produce es amargura. ¿Sabes? A veces que es mejor guardar silencio cuando no sabes qué decir. Cuando estés airado, cuando estés enojado, mejor guarda silencio. Mejor quédate callado en vez de hablar palabras amargas, palabras que corrompen, palabras que destruyen. No hagas eso. No lo hagas, por amor a Dios. Aprendamos a hablar con sabiduría. Proclama ánimo y no desánimo. Anima a las personas en medio de este tiempo, no los desanimes con tus palabras. Porque si tú llamas a alguien para decirle, no, esto está llevado, esto se acabó, la vida no va a volver a ser igual, eso vamos a terminar aguantando hambre, eso todo está grave, eso, Y si esas son tus palabras cuando llamas a alguien, tus palabras lo están enterrando, lo están desanimando. Haz que tus palabras sean unas palabras de ánimo. Haz que tus palabras traigan ánimo a las demás personas. Y eso tiene que ver con lo siguiente, que tus palabras proclamen consuelo y no ataque. Consuela con tus palabras, no ataques con ellas. Consuela, anima, levanta, fortalece, sana con tus palabras. Consuela a esa persona que está en crisis. Porque si sabes de alguien que se le murió un familiar y tú le dices, ay, no sea tonto, eso no llore, eso mejor que está allá. No, eso no va a traer consuelo. Eso va a traer herida, dolor al corazón. Hay que consolar con nuestras palabras. Proclama propósito y no desilusión. Sabes, muchas veces hemos recibido en nuestra niñez palabras que lo único que hicieron fue hacernos sentir desilusionados. Yo tuve una tía que una vez
fui a llevarle una hoja de vida y a pedirle que me ayudara a buscar un empleo, y las palabras que me dio fue: no, mire esa hoja de vida, mijo, usted no va a servir para nada, usted va a ser un fracasado. Gracias a Dios ya tenía a Cristo en mi corazón. Y cuando salí de allí, salí en el piso, pero mientras que caminaba y iba a tomar el transporte público, Dios me habló. Y entonces Dios me dio ánimo, me dio vida y me dijo: tranquilo, vamos para adelante. Esos no son los planes que tengo contigo, no te preocupes. Las palabras de ella no te definen, esas palabras de esas personas no te definen. Quien define la vida de un ser humano es Dios, no la gente, no nuestros errores, no nuestras fallas. Dios es el que define quiénes somos nosotros. Por eso no destruyas con tus palabras. Por eso proclama palabras de vida. Habla para levantar, no para enterrar. Cuando tú hables y cuando tengas que hablar con otros, aún con esa persona con la que estás enojado, cuando hables para levantarlo, no para enterrarlo. Porque es que muchas veces nuestras palabras no animan, no levantan, no dan ánimo a que la gente cambie, sino que son palabras de derrota, de fracaso, y los enterramos cada vez más. ¿Sabes algo? La Biblia dice: para los que creen en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso yo creo que todo ser humano tiene la opción de ser mejor cada día, porque Cristo nos da la oportunidad de un nuevo comienzo en cada momento. Cristo nos da esa oportunidad. Proclama fe, no inseguridad. Pronuncia amor, no odio. Pronuncia amor. ¿Por qué es tan fácil expresar el odio? ¿Y por qué es tan difícil expresar el amor? Pídele al Señor sabiduría. Piensa antes de hablar. Piensa, reflexiona, pídele al Señor sabiduría. Dile al Señor que te ayude. Recuerda lo que la Biblia dice acerca de la lengua, que la lengua es como un incendio en un bosque, es como el fuego en un bosque. La lengua es capaz de iniciar un fuego, un conato de incendio y de quemar todo un bosque. Y hace poco vimos lo que pasó en Australia, cómo se quemaron miles de hectáreas de bosques, y todo empieza por algo pequeño, por un descuido. No estamos ahorita en verano, estamos en invierno, pero no te descuides, porque tal vez tu situación familiar sí está en verano. Y una palabra que tú sueltes mal dicha, en mal momento, una palabra que tú no pienses, lo único que puede hacer es incendiar tu hogar y terminar en problemas, en separación, en conflictos, en insultos, en golpes. Así que cuida tus palabras en este momento. Hagámosle caso a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Vamos a la palabra de Dios cada día para que ella nos ayude. Recuerda darle la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él te ayude, para que Él te llene, para que Él cambie tu mente, cambie tu manera de pensar. Permite que la palabra de Dios traiga vida dentro de ti y que la palabra de Dios haga su efecto maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Pero piensa antes de hablar y proclama la verdad, pero con amor. Ahí van dos cosas. Y hay una tercera: que tus palabras promuevan la paz. Es otra de las maneras importantes de aprender a hablar con sabiduría. Para hablar con sabiduría, tenemos que analizar lo que llegó a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que aprender a que Dios nos ayude a pensar antes de hablar, a pensar, pero que lo que tú proclames con tu boca, lo que salga de tu boca, debe ser la verdad, pero con amor, con amor debe ser. Y lo tercero es promover la paz. Promueve la paz. Aprender a hablar con sabiduría es promover la paz. Que tus palabras no desunan, tus palabras unan. Y tú me vas a decir, ¿pero qué es promover? Promover es fomentar, es favorecer la realización de algo.
hacer que se produzca un hecho, impulsar o estimular. O sea que tus palabras pueden animar, impulsar, estimular a las personas. Entonces, promueve la paz con tus palabras. Que tus palabras promuevan paz, como dice el texto bíblico. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. ¿Sí? Y recuerda que la persona que habla trae alivio. La persona sabia que habla trae alivio. O sea, ¿qué es eso? Promueve sanidad, restauración. Sé sabio aún para pelear. Si tienes que pelear, sé sabio. Sé sabio. Habla con sabiduría. Porque si tú hablas para promover la guerra, promover la desigualdad, para dañar la unión, fácilmente vas a terminar amargado y fácilmente vas a terminar solo. Porque es que nadie quiere vivir con una persona que habla feo. Nadie quiere vivir con una persona que habla feo. Y la Biblia habla y pone el caso de una mujer, que en esa mujer cantaletuda, quisquillosa, esa mujer que pelea. Dice que es mejor vivir en una terraza allí solo que en una casa espaciosa con mujer rencillosa. Es una mujer que pelea, que todo el tiempo está hablando mal. Así que pidámosle al Señor que nuestras palabras promuevan la paz. Que nuestras palabras promuevan la paz. Recuerda, promover la paz con tus palabras. Promueve aliviar y no fastidiar. Porque es que hay palabras que a veces fastidian. ¿Sí? Y si tú no tienes cuidado con tus palabras, te puedes volver muy fastidioso. Muy fastidioso. Dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Y si tú echas vainas, peor. Peor. Porque no van a aliviar, sino van a fastidiar. Fomenta el alivio y no la herida. Fomenta la sanidad, aliviar, no la herida. No uses tus palabras para ir a la herida, para, como dicen por ahí, poner el dedo sobre la llaga. No utilices tus palabras para eso. No las utilices para recriminar el error, para recriminar la falla de la persona. No utilices tus palabras para hacerlo sentir pésimo. No las utilices para eso, por favor. Utilízalas bien, por favor, utilízalas bien. Impulsa solución y no conflicto. Impulsa solución, que tus palabras impulsen solución y no conflicto. Eso es hablar con sabiduría. Que tus palabras ayuden a que se solucionen los problemas y no a empeorarlos. Estimula la esperanza y no el temor. Y algo necesitamos hacer en este tiempo es estimular la esperanza. Y si algo hace la palabra de Dios es estimularnos. Es estimularnos a las cosas buenas, a las cosas correctas. Promueve la vida y no la muerte. Promuévela. Que tus palabras promuevan vida, ánimo, esperanza. Y no que promuevan la muerte, no la desilusión, no la tristeza. Haz que tus palabras sean palabras sabias que promuevan la paz. Haz que produzca fuerza para seguir y no razones para desistir. Que tus palabras en ese matrimonio le den fuerzas a tu pareja para seguir adelante, para que luchen juntos. Y no que sean palabras para que tú le digas, mejor lárguese de aquí. Que no sean ese tipo de palabras que lo que hacen es dañar, quitar el ánimo, quitar la fuerza. Recuerda, hay palabras que hieren, hay palabras que son como espada, que torturan, que hacen daño, que afligen. Que tus palabras no sean así. Que tus palabras no sean así. Fomenta un ambiente de paz con tus palabras y no un ambiente de guerra al hablar. Busca la paz. Busca la paz. A Dios le gusta que busquemos la paz. ¿Y qué es la paz en un hogar? La unión entre todos los de la casa. Estimula confianza y no resentimiento. Impulsa unión y no separación. Impulsa unión y no separación. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque si algo necesitamos es aprender a hablar. Tus palabras promueven cosas buenas o cosas malas. Tú decides qué promover con tus palabras. Mira lo que dice Salomón en el proverbio. Algunas personas hacen comentarios hirientes. Estos que van a promover amor o desunión, paz o guerra. Pero las palabras del sabio traen alivio, traen alivio. Haz que tus palabras traigan ese alivio todos los días.
a tu familia, con los que vives, con tus familiares. Fomenta cosas positivas y no negativas con tus palabras. Promueve restaurar y no aplastar. Restaurar es levantar, reedificar, y no es aplastar. No es que tus palabras tengan que hacerle daño a la gente y volverlo una nada, destruirlo. Porque es que nuestras palabras pueden darle vida a alguien o pueden llevarlo a la muerte. Tus palabras pueden llevar a alguien a la muerte o pueden traerlo a la vida, o pueden traerlo a la resurrección. Jesús, el creador de todo, el Señor de todo, utilizó la palabra de manera maravillosa. Y sus palabras hoy en día traen vida a cada uno de nosotros. Y Él nos da el ejemplo de hablar correctamente. Y hay algo que hizo Jesús, fue con uno de sus discípulos llamado Simón. Le cambió el nombre, porque Jesús sabía lo importante que era la palabra para esa persona. Y tal vez el nombre de Simón es como frágil. Sí, es como algo frágil, como algo que no es fuerte. ¿Y por qué lo cambió? Por Pedro, que significa roca, piedra. Entonces Jesús sabía el poder de la palabra y le decía: Simón Pedro, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. O sea, ya no serás frágil, ahora serás fuerte. Y lo llevó en ese proceso de crecimiento, Y tal vez tú dices: no, pero es que mi niño es desobediente, mi niño es terco, mi niño es esto. No refuerces lo malo. Empieza a hablarles bien. Empieza a hablarle palabras positivas, palabras que restauren, palabras que animen. Y no refuerces lo malo en ellos con tus palabras. Porque si tú lo refuerzas, así lo estás volviendo. Ayúdalo por favor con tus palabras. ¿Sabes? La Biblia habla de un hombre llamado Jacob. Jacob, su nombre, cuando se lo pusieron, le pusieron el que suplanta, el suplantador. Fue porque al nacer se cogió del pie de su hermano. Y entonces le pusieron el que suplanta, el suplantador. Y un día en un encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre por Israel. Ya no te llamarás engañador, suplantador, el que engaña. Ahora te llamarás Israel, el que pelea con Dios y los hombres y vence. O sea, le está poniendo el nombre de un vencedor. Y así la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Dios utilizó su palabra. Un día había un joven llamado Gedeón escondido por allá, desgranando algo, haciendo a escondidas porque los madianitas los tenían oprimidos, y él está escondido y el Señor se le aparece y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y él le dice: Señor, yo no soy ni esforzado ni valiente. Y el Señor le dice: varón esforzado y valiente. ¿Y en qué se convirtió él? En un hombre esforzado y valiente. Porque es que tus palabras pueden traerle vida a esa persona. Promueve con tus palabras el levantar a la gente, el llevarlos a la vida, el llevarlos a cosas mejores con tus palabras, ¿sí? Porque si tú te la pasas recriminando o hablando con esa echadera de vainas, con esos comentarios hirientes, tú no vas a producir nada bueno en tu familia. Tú vas a enterrar a tu familia, a tu esposa o a tus hijos. Habla palabras de vida. Habla palabras de Dios. Habla la palabra de Dios. Y es importante, para terminar, entender las palabras de Jesús. Jesús nos habló en su palabra, y el evangelista Juan nos hace un relato bien especial sobre Jesús. Y quiero que entiendas lo que dice Juan acerca de la palabra, de la importancia de las palabras, porque el evangelista Juan nos dice algo muy cierto acerca de Jesús. Y es que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Y Jesús solamente dijo: Lázaro, ven fuera. El Señor Jesús no le dijo: Lázaro resucita, Lázaro vuelve a la vida, Lázaro, solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Llevaba 4 días de muerto. Y dice la palabra que Lázaro se levantó, y como lo habían envuelto en sábanas y cosas allí para la muerte, pues el Señor Jesús dijo: desátenlo, ayúdenlo, desátenlo. Porque Lázaro obedeció la orden de levantarse, pero ya el resto lo tenía que hacer la gente. ¿Por qué Jesús tenía ese poder
que al hablar sanara, que al hablar diera vida, que al hablar transformara. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras? Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo en adelante, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¡Qué hermoso! ¿Quién es la palabra? ¿Y por qué nosotros tenemos que aprender a hablar con sabiduría? Porque es que Jesús es la misma palabra de Dios encarnada. Él es la palabra de vida. Y por eso hay poder en las palabras. Porque Cristo es vida a todo aquel que en Él cree. Cristo es la palabra de Dios. Y todo lo que fue creado, todo lo que se creó en el principio. Y puedes leer Génesis capítulo 1 y dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo se hizo como Él hablaba, como Él lo decía. ¿Y por medio de quién se hizo? Por medio de Jesús. La Reina Valera 60 lo dice: en el principio fue el Verbo y el Verbo era con Dios. Y ese Verbo se encarnó y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra que trae vida. ¿Tú qué tienes que hacer? Pensar antes de hablar. Piensa antes de hablar. Piensa en las palabras que recibiste, pero también piensa bien de ti. Piensa como piensa la palabra de Dios de ti. Llénate de la palabra de Dios para que cambie tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar a través de la palabra de Dios. Renuévala, renuévala. Solo Dios puede renovarte a ti y puede renovar lo que tú piensas de ti mismo y puede ayudarte a cambiar las palabras que salen. Pero lleva tu vida a Dios y entonces piensa antes de hablar, y cuando proclames, proclama la verdad, pero con amor. Recuerda esto: si algo hizo Jesús fue enseñarnos los caminos de Dios con amor. El amor de Dios fue el que nos enseñó a cambiarlo todo y hacerlo todo mejor. El amor de Dios. Llénate del amor de Dios, llénate de las palabras de Dios, llénate de las palabras de Dios. Llénate de Él, no hay otra manera de aprender a hablar bien. Pero promueve con tus palabras la paz. Lo que dice Proverbios en la última parte: el corazón que procura la paz rebosa de alegría. El corazón que procura la paz. Y es que las palabras que se dicen para traer paz siempre van a traer alegría. Necesitamos aprender a hablar con sabiduría. Todos. Yo necesito aprender a hablar con sabiduría y le pido a Dios que me ayude. Y esta palabra me habló mucho al corazón. De aprender a hablar para edificar, para crecer, para estimular, para traer vida y no para traer muerte. La palabra del Señor dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero el que la ama come de sus frutos. Y hoy te invito para que inclines tu rostro ahí donde estás y oremos a Dios y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, en esta mañana yo coloco delante de ti la vida de cada uno de tus hijos. Señor, sé que las palabras que recibimos cuando éramos niños tal vez no fueron las mejores palabras. Tal vez lo que hay dentro de nuestros corazones no ha sido lo mejor. Pero Señor, tu palabra dice que para los que creen en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios, que renueves la mente, el corazón de cada uno de tus hijos que me escuchan esta mañana. Renueva nuestra manera de pensar de nosotros mismos y ayúdanos a pensar en cosas buenas. Pero Señor, ayúdanos a proclamar la verdad con amor. Ayúdanos a proclamar la verdad con amor, Señor, a proclamarla con amor. A proclamar con amor, que todo lo que hablamos sea lleno de amor, que las palabras que hablemos, que las palabras que le digamos a las demás personas, a nuestros hijos, a las demás personas, sean palabras llenas de amor. Palabras que edifiquen, que construyan, que traigan vida, que restauren, que sanen. Palabras, Señor, que impulsen a salir adelante.
palabras de fe, palabras de ánimo, palabras, Señor, que fueron las mismas que tú trajiste cuando viniste acá, Señor. Palabras de perdón, Señor, que nazcan palabras de perdón en nosotros, como tú las dijiste en la cruz, Señor. Y ayúdanos, Señor, a promover cosas buenas con nuestras palabras, a promover la paz. Llénanos de esa paz, llénanos de ser buscadores de la paz. Tu palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Ayúdanos a buscar la paz con nuestras palabras. Ayúdanos a hablar con tal sabiduría que nuestras palabras traigan paz. Señor Jesús, habita en nuestros corazones, habita en nuestra vida, habita en nuestro interior, habita dentro de nosotros, porque tú eres la palabra viva. Y si tú habitas en nosotros, nuestra manera de hablar va a cambiar. Nuestra manera de hablar va a ser edificante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habita todo nuestro ser, Señor Jesús, habita nuestro corazón. Toma el control de nuestra lengua, toma el control de nuestras palabras, toma el control de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos y enséñanos a hablar vida y no muerte, Señor. Ayúdanos a hablar vida y no muerte. Ayúdanos, Señor, a traer paz, a traer alegría. Que nuestras palabras no sean las que produzcan heridas, sino sean las que produzcan sanidad y restauración. Llénanos de buenos pensamientos y enséñanos a hablar la verdad, pero con amor, Señor. Enséñanos a hablar la verdad con amor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, tú que eres el Verbo hecho carne y que tienes el poder de transformar todo con tu palabra, Señor. Llénanos cada día más de ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mi hermano, que la paz y la sabiduría de Dios gobiernen su corazón, llenen su vida, y que todos aprendamos a hablar como Dios quiere que hablemos. Y recuerda algo: tus errores, las personas no determinan quién eres tú. Solo Dios determina quiénes somos cada uno de nosotros. Dios te bendiga y grandes bendiciones.